Bueno, buenas noches y vamos a empezar a explicar el modelo flexible, el modelo de caja flexible, que quiere haberlo explicado esta semana de forma presencial, pero bueno, visto el confinamiento vuestro, pues voy a intentar grabar 2 o 3 vídeos, ¿vale? Para poder explicarlo. Bien, este modelo tenemos que olvidarnos ya un poquito del modelo de cajas, ¿vale? Eh, con el tema de posicionamiento con float, ¿vale? Para poder posicionar las cajas de izquierda a derecha y poder maquetar una página web. Entonces nos olvidamos un poquito del modelo de cajas y empezamos a explicar el modelo flexible. Bien, entonces para esto os tenéis que venir aquí al lenguaje CSS, aquí en el apartado CSS de Grid Layout, ¿vale? Y tenemos el diseño flexible con el framework Flexbox, que es una evolución del modelo de cajas, ¿vale? Que hemos explicado hasta ahora. Después pasaremos al CSS Grid Layout, que es una evolución sobre el diseño flexible. Bien, entonces aquí tenéis los apuntes del diseño flexible, que ahora os introduciré de forma un poquito gráfica. Bien, entonces este nuevo modelo, ¿por qué surge? Por el hecho de tener, como ya os dije, pues bueno, pues un móvil en vertical, un móvil apaisado, una tablet de 8 pulgadas, 7 pulgadas, de 10 pulgadas, 12 pulgadas, un escritorio apaisado, un escritorio cuadrado o bien una pantalla del MediaMarkt, ¿no? Entonces tenemos que crear un modelo basado en diferentes resoluciones. Y por eso pues ya no interesa tanto si una caja ocupa un píxel, acordaros que por un píxel me desbordaba, ¿vale? Entonces necesitamos un modelo muy flexible para que las cajas y los elementos se adapten, ¿vale? De forma muy dinámica. Bien, pues entonces el primer intento es el FlexGrid Layout o Flexbox, ¿vale? Modelo de caja flexible. Bien, aquí os dejo un poco, bueno, por lo que hemos dicho, ¿no? Hasta ahora, para adaptarse a los diferentes tipos de pantalla, ¿no? Y diferentes dispositivos, ¿no? Porque eso, el modelo de bloque, el modelo de caja que había hasta ahora, pues no se adaptaba. Bien. La idea va a ser la siguiente. Vamos a ver. Yo voy a tener un elemento contenedor, ¿vale? Una caja padre, me da igual que sea un header, cualquier caja, que tiene dentro 3 hijos, 2 hijos, un hijo o 10 hijos. Me da igual. Bien. Eso me estoy refiriendo a esto. A una index con un header o cualquier caja, da igual. Una caja padre con 3 hijos. Bien. Bueno, yo aquí para que lo veáis, el único estilo que le he dado es que al header pues tiene un alto de 500 con un color de fondo y cada uno de los hijos pues, ocupa un 30%. Bien. Eso es la representación visual, es esta. ¿Vale? Tenemos una caja padre, una caja contenedora y 3 cajas hijas. Bien. Bueno, pues en este modelo tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos. Tengo una caja padre, como he dicho, con 3 hijos. Tengo el eje Y, que es la columna, y el eje X, que es la fila, row. Bien. Entonces vamos a tener los siguientes elementos. Mirar. ¿Cuándo un elemento es contenedor? Cuando tiene la propiedad display, ¿vale? Cuando tiene la propiedad display, flex. Entonces, por tener esa propiedad, este elemento ya es un elemento contenedor. Y sus hijos son flex, automáticamente flexiten, o sea, elementos flexibles. Elemento flexible. ¿Vale? Este otro flex item. Y este sería otro flex item. Bien. Muy bien. Solamente por tener un display flex. El elemento contenedor. Hasta ahora yo no voy a declarar ninguna propiedad en los hijos, solamente en el padre. Bien. Tenemos las siguientes propiedades.
Y estas propiedades se declaran en el elemento contenedor, ¿vale? Estas propiedades las vamos a declarar en el elemento contenedor, o sea, en el padre. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades que vamos a declarar? Pues la primera va a ser flex direction. Esta propiedad va a marcar el eje, cuál es el eje principal. Bien, y el eje principal podrá ser o row o column, uno de esos dos. Entonces, si el eje principal es row, si es row, entonces el eje secundario será column. En caso contrario, si el eje principal vale, en caso contrario, si el eje principal si es column, entonces el eje secundario será row. Bien, entonces tendremos la primera propiedad, flex direction, que podrá ser o column o row. La segunda propiedad va a ser flex flow, ¿vale? Flex flow no, perdón, justify content. Justify content. Esta va a marcar el tipo de alineación en el eje principal. Bien, y el tercero será align items. Este va a marcar el tipo de alineación en el eje secundario, ¿vale? Bueno, pues mira las virguerías que se puede hacer con esto. Bien, yo os he dicho que tenemos un header con 3 cajas hijas. Ya digo, esto se puede hacer para un header con el figure, el h1 y un nav. O bien tenemos un main y tenemos un nav, tenemos un section y tenemos una site. O bien en el footer tenemos una caja con un div sociales y un div, pues no sé, conoce, ¿no? O lo que sea, ¿no? Los ejemplos que hemos hecho hasta ahora. Vale, observar. Yo en el header voy a poner display flex, ¿correcto? Bien, display flex. Ya con esto el header es un elemento contenedor. Bien, os voy a decir que flex direction por defecto va a ser row, o sea, el eje principal va a ser el eje X, va a ser row. Bien, y la alineación va a ser flex start. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Con estas tres propiedades. Pues con estas tres propiedades, lo que nos ha pasado es que los tres elementos, daros cuenta que suman, los tres son un ancho del 30% sobre el 100%, esto es un 10% que sobra, bien, y entonces alinea a los tres hijos en una fila, ¿vale? Y los coloca al principio. O bien los coloca al final. ¿Lo veis? Fijar ahora el porcentaje del 10% que está al principio. O bien centra los elementos. ¿Sí? O bien, fijaros con ese por ciento con lo que se puede jugar. Space Around, coge ese 10% y lo distribuye entre digamos, la separación entre cada uno de los elementos como si fuese un margen, ¿vale? Entre los elementos y en el margen en la parte derecha y en la parte izquierda. O bien tengo esta otra configuración donde ese 10% solamente lo deja entre los elementos y el margen izquierdo y el margen derecho de los hijos son 0. Bien, bueno, podría hacer esto mismo
Ahora bien, si el eje principal es column, si el eje principal es column, pues tendría flex start. Entonces, ¿dónde posiciona? Aquí es igual, aquí hay que jugar ahora mismo con la altura, ¿vale? O imaginaros que ponemos un 32%, ¿vale? Un 32, 32, 32 serían 96, me sobraría un 4%, ¿vale? Bueno, pues la historia es la misma, pero el eje principal ahora mismo es el eje Y, porque los elementos se distribuyen, los hijos se distribuyen en columnas. O colocamos los hijos al principio, o bien los coloco al final, lo alineo al final. ¿Lo veis? Entonces el porcentaje restante me lo deja aquí arriba. O bien los centro, un 2% aquí arriba y un 2% abajo. O bien le meto un space around. ¿Lo veis? Aquí hay un 1, un 1, un 1 y un 1. O space between. ¿Correcto? Es el mismo caso. Bien. Pues fijaros. En este caso, vamos a suponer que en este caso el eje principal es column. ¿Cómo alineo yo ahora, ¿vale? Los hijos en este eje, en el eje secundario, que en este caso sería el row. Pues para ello tendremos, por defecto el eje secundario ya es el row, pues para eso tenemos el align ítem que va a marcar la alineación de esos elementos, de los hijos, de los flex ítems en el eje secundario, que en este caso es row. ¿Por qué? Porque el primario, el eje principal, o el main cross, como pone ahí, es el column. Bueno, pues yo podría decir que los pongo al final, o los pongo en la configuración por defecto al principio, o los pongo centrado. Bien, que el eje principal es row. Bueno, pues el eje principal es row, ¿vale? Flex start. Si el eje principal es row, ¿cuál es el eje secundario? Column. Entonces aquí tenemos lo mismo. O coloco los hijos al principio, en el eje Y, en la columna, o lo pongo al principio, o lo pongo al final, o los pongo centrados. ¿Vale? Entonces, vosotros fijaros la versatilidad que tengo a la hora y el manejo que tengo, ¿vale? A la hora de posicionar los elementos, ¿vale? Si esto lo rescalo, ¿vale? Tengo una flexibilidad total, ¿vale? Sobre los elementos. Que mi pantalla se hace más grande, se hace más pequeña, ¿vale? Evidentemente esto se está adaptando, ¿vale? En este caso, ya sabéis que si cambio el móvil y quiero cambiar la disposición de elementos, mover los elementos, pues ya me tendré que ir a un responsive web design, ¿vale? Pero bueno, hasta ahora con esto solamente ya tengo muchísimo juego. Luego aquí podríamos poner, fijaros, voy a poner aquí flex start, o simplemente mirar, hay otras propiedades como es row reverse. Fijaros lo que hace, fijaros que he invertido el orden de las cajas, ¿vale? Daros cuenta que en row primero tengo la caja 1, caja 2 y caja 3. Bueno, pues si pongo row reverse, fijaros automáticamente que me invierte el orden de las cajas, ¿vale? Es más, después con la propiedad order podremos decir que primero esté el segundo, primero sea la caja 2, después la caja 1 y después la caja 3, o la caja 2, la caja 3 y la caja 1. Podremos modificar el orden a nuestro interés. Bien, ahora mismo hay otra propiedad también muy importante que es flex gruar, ¿vale? Donde por defecto es gruar. Bien, ¿qué significa eso? Que me está forzando a que todos los elementos estén en una única fila, bien, en una única línea. Bien, si yo le pongo aquí un no group, ¿vale? Bueno, esto dejarlo y ya lo veremos más adelante.
Bien, esto dejarlo más adelante. Por defecto, Flex Grab, ¿vale? Los elementos los voy a poner aquí con Flex Grab. 4 Flex Grab. Esto es que los elementos hijos o los elementos flexibles, ¿vale? Cuando digo elementos flexibles me refiero a los hijos, ¿vale? Los distribuye en una o varias líneas dentro del eje principal, ¿vale? Esto dejarlo. Ahora por defecto grab los deja en la misma línea. Con no grab lo pondremos múltiples líneas, ¿vale? Pero vamos, eso ya lo explicaré más adelante. Main cross en otro ejercicio, ¿vale? Esto mismo son las propiedades principales, ¿vale? Y ya solamente con esto pues puedo maquetar prácticamente con cualquier página web solamente con estos conocimientos, ¿vale? Con estas tres propiedades, ¿vale? Con Flex Direction, con Justify Content y con Align Item puedo maquetar cualquier web, ¿vale? Entonces como ejercicio pues bueno, pues pondré probarme esto que he hecho aquí ahora, ¿vale? Ahora mismo, bueno, imaginaros por ejemplo que tengo, bueno, después si acaso dejarlo, después si acaso os planto una maqueta o la maqueta que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Con el típico header, con el figure, el H1 y el nav. Aquí en la main, ¿vale? Que tengo un nav, un section y una side, ¿vale? Y en el footer pues tengo las dos cajas, ¿bien? Os lo pondré como ejercicio e intentar resolverlo, ¿vale? Y bueno, el ejercicio es esto, ¿vale? No tiene, esta prueba que he hecho no tiene más. Y el CSS, pues esto de aquí, ¿vale? No voy a compartir el fichero, lo copiáis para ahí el vídeo y lo veis, ¿vale? Y ahora, pues bueno, intentaré hacer mañana un segundo vídeo un poco más, ya con un poquito más detalle, o montar una maqueta. Y bueno, cualquier duda pues me la mandáis ahí en el foro de la asignatura, ¿vale? Aquí en el documento que os pongo, ¿vale? Aquí todo lo que os explico pues bueno está aquí. Solamente he explicado, ¿vale? Estas propiedades, el display flex, este de aquí, lo pongo, ¿vale? He comentado estas tres, ¿vale? Y he comentado, bueno, flex flow, esto es un atajo, esta ahora mismo no lo tengáis, ¿vale? El flex flow es que simplemente es estas dos, el flex direction y el flex grab, es un atajo. O sea, yo podría poner flex flow row no grab, o row grab, no grab, ¿vale? Entonces me sobrarían flex direction, no lo pondría, y no pondría tampoco flex grab, ¿vale? No las pondría. Con flex flow estaría poniendo flex direction y flex grab, ¿vale? De primera, obligaros a poner estas dos, y ya cuando cojamos carrerilla, ¿vale? Cuando ya cojamos experiencia, pues ya utilizaremos el flex flow, ¿vale? Entonces, bueno, ya la comento. Y bueno, he explicado el Justify Content y he explicado el Align Items. Con esta
ya podemos hacer muchísimas cosas. Bien, ya más adelante, bueno, pues explicaré el tema del order, el flex basic, el flex grow, el flex ring, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis un poquito lo que he explicado, un poco un manual un poco más técnico, ¿vale? El main cross se refiere al eje principal, pero ya sabéis que el eje principal, el main axis, perdón, eje principal, y el cross axis, eje principal y eje secundario, ¿vale? Pero ya sabéis que el eje principal o el eje secundario, el eje principal puede ser row o column. Entonces, si es row el eje principal, el eje secundario es column, y si el eje principal es column, el eje secundario es row, ¿vale? Nada, simplemente pues el flex container, contenedor flex, es el padre, y los hijos son flex item. Bien, y esto es para cualquier etiqueta. No hay... Esto no depende de una etiqueta, ¿vale? Entonces, esto es lo que he explicado ahora. Y bueno, estas son las disposiciones que os he explicado en el documento, ¿vale? Bueno, pues voy a cortar la explicación y bueno, después del Flexbox, ¿vale? Que este sí estaremos un poquito tiempo. Vendrá después el CSS Grid Layout y finalmente el Responsive Web Design, ¿vale? Bueno, pues voy cortando el vídeo y las dudas que tengáis, pues bueno, pues me las podéis decir en estos días aquí a lo mejor en el foro general, ¿vale? Aquí, en este foro general, podéis crear un nuevo tema o responder al hilo y contestarme las preguntas, ¿vale? Contestarme las dudas que tengáis, ¿vale? Ya digo que mañana pues haré otro vídeo y os lo publicaré. ¿Bien? Venga, pues sin más, un saludo y espero que os hayáis enterado. Venga, muchas gracias. Hasta luego.